Bueno, buenos días. Bueno, para los que ya han venido, como saben, hoy vamos a hablar sobre JavaScript como tal. Eh, las preguntas traten de guardarlas al final porque sé que van a salir un montón. Así que empecemos con la clase. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación basado en prototipos, es multiparadigma. Lo que quiere decir es que acogió varios paradigmas y es básicamente un Frankenstein. Entonces, de sus principales características es que es monohilo, es dinámico, como es multiparadigma, tiene programación soportada en orientada a objetos, imperativa y declarativa. ¿Qué es imperativa? Que va ejecutando línea a línea de código. Y declarativa es que va obteniendo los valores. O sea, ahorita más adelante cuando veamos la declaración e inicialización de variables van a entender más este pedazo, que es básicamente se va ajustando la variable al contenido que uno le con la que lo inicie o la actualice. Bueno, JavaScript fue inventado por Brendan Eich en 1995. Básicamente todo esto fue a través del boom que hubo con la creación de la triple web, del World Wide, que nació en los años 90. Básicamente, como les decía en la primera clase, con este boom de internet lo que se hizo fue el desarrollo de protocolo de internet para poder transportar información a través de la web. Entonces, pues primero nació HTML como tal, luego se fue introduciendo JavaScript y después se introdujo CSS. JavaScript es un lenguaje de programación robusto que se le aplica a documentos HTML y se utiliza para crear interacciones dinámicas en los sitios web. Cuando nació en 1995, la idea era básicamente aprovechar y sacarle el máximo provecho del navegador, ya que pues por el boom del .com que hubo en esta época, se necesitaba una herramienta que fuera capaz de ajustarse a la situación. ¿Listo? JavaScript por sí solo es bastante compacto, aunque muy flexible. En los últimos años ha obtenido una popularidad muy importante, y eso se ha debido a ciertos cambios que ha ido evolucionando a través del tiempo. El núcleo de JavaScript está enfocado más que nada a una gran cantidad de funcionalidades adicionales que buscan hacer que el programador tenga que hacer el mínimo esfuerzo. JavaScript está dentro del estándar del ECMAScript 6, que es el actual. ¿Qué es el ECMAScript? Básicamente son unas reglas, unos estándares internacionales de la Europa Computer Manufacturing Association, que es una organización internacional de Europa que básicamente da los estándares del lenguaje, y esta se estableció en 1997, ya que como les decía, con el boom del .com en la década de los 90, en 1995 se empezaron a dos grandes compañías, bueno, más que compañías, dos grandes grupos de desarrolladores empezaban a pelear para definir cómo iba a ser este estándar, ya que por una parte estaba Microsoft con su navegador Internet Explorer, con el que se desarrolló, con el que básicamente utilizaba el lenguaje JavaScript, y por otra parte estaba su competencia, que era Netscape, no sé si lo han escuchado, que era básicamente un navegador independiente que utilizaba, en su primera versión se llamó Mocha, posteriormente lo llamarían LiveScript, y al final terminó adoptando el nombre de JavaScript. ¿Por qué se le colocó JavaScript? Básicamente por la popularidad que en ese tiempo tenía el lenguaje de Java, y pues más que nada era para también hacerlo popular. Entonces lo único que comparten, como así como por decirlo, JavaScript y Java, es solo el nombre. Del resto son totalmente diferentes, y ya en las características más adelante vamos a ver.
como estaba en esta pelea entre los dos, entre quién se iba a posicionar, porque básicamente si cada uno lanzaba su navegador, cada uno iba a tener su lenguaje, y esto lo que iba a generar era que pues si se aumentaba la oferta iban a hacer más lenguajes y se iba a saturar mucho la plataforma. Entonces básicamente uno tendría que aprender un nuevo lenguaje para poder desarrollar en cada navegador. Ahí fue cuando entró él en MyScript y dijo no, aquí se va a estandarizar y solo se va a utilizar un solo lenguaje, y ahí fue cuando se adoptó por JavaScript, y de ahí en adelante solo se manejó eso. Básicamente fue por eso, fue más que nada para evitar más problemas, complicaciones para los programadores en un futuro. Bueno, en la primera versión que salió del MyScript fue en 1997. Esta pues tenía era básicamente la primera edición. Al siguiente año, en 1998, se agregaron algunos cambios. En el 99 se agregaron las expresiones regulares, el try catch, el switch, el do while, el while, todo ese tipo de características que básicamente se fueron absorbiendo de otros lenguajes, y ahí fue cuando se empezó a mutar a JavaScript como un lenguaje multiparadigma. En el año 2000 se tenía planeado sacar la versión del MyScript 4, pero esta nunca llegó a ser lanzada debido porque el grupo que estaba soportando el proyecto lo abandonó. Entonces se quedaron básicamente con la versión del MyScript 3, hasta que en el 2009, con el auge y el lanzamiento de aplicaciones móviles, se retomó este espacio. Entonces básicamente lo que pasó fue, como surgió una nueva tecnología que necesitaba nuevas adaptaciones, surgió un nuevo estándar, que fue el MyScript 5. Aquí se agregaron muchas funcionalidades más, como es el soporte al JSON, se agregaron más funcionalidades a los datos de tipo string y los arreglos. Se agregaron métodos de iteración, que esto cada una de estas funcionalidades lo que hacía era facilitarle mucho más el trabajo a los programadores. En el 2015 se nace el nuevo estándar, el MyScript 6, que aquí fue prácticamente un punto de quiebre, debido a que en este momento, en este paso, en este cambio, cambió mucho la funcionalidad de JavaScript, dejando relegado muchas cosas que aún se utilizan, pero en este momento fue cuando se dieron cuenta de la importancia que tenía el desarrollo y las plataformas web, que decidieron cada año ir agregando nuevas funcionalidades. Entonces básicamente a partir del 2015 ha habido una nueva entrega del MyScript, solo que se le dice MyScript Plus porque pues cada año lo que hacen es agregar nuevas funcionalidades, pero la base sigue siendo prácticamente lo mismo. Una característica del desarrollo y el lanzamiento del MyScript 6 es que para poder lanzar una nueva versión tienen que tener soportadas todas las anteriores, ya que muchas de las compañías grandes y poderosas todavía algunas están aferradas a viejas tecnologías, entonces necesitan seguir dándole soporte para que poder mantenerse en el mercado. Es más que eso, porque nos han quitado esas características. ¿Listo? Bueno, de las características que ya han mencionado del lenguaje, básicamente JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de Java o de Python, cuando uno declaraba una variable, esta variable solo podía tomar un tipo de valor. Por ejemplo, en Java era más estricto, porque en Java usted tenía que indicarle si era un entero, un string o qué tipo de dato es, el nombre de la variable, y la declaraba, pues la igualaba al valor. Esto no pasa en JavaScript. En JavaScript usted puede tener una variable cualquiera, le puede asignar el valor de un string y después actualizarle, darle un número, después actualizarle, darle un valor booleano o incluso un objeto JSON. ¿Por qué JavaScript maneja este tipo de cosas? Porque debido a que el JavaScript corre principalmente en navegador, la manera como está optimizado, lo que busca es que las variables en los otros lenguajes lo que funcionaba era que, dependiendo del tipo de valor, reservaban un espacio fijo de memoria
y ahí solo guardaba ese tipo de valor. JavaScript como tiene que ser más dinámico debido a que corre en el navegador y está limitado por el usuario, por la máquina que tenga el usuario, lo que hace solo es guardar no hace diferencia en esos tipos de datos, sino todo lo guarda en una misma en un mismo espacio de memoria. Una manera más fácil para que el navegador pueda ejecutar de manera óptima. Entonces, no asocia, como dice ahí, las variables no asocian directamente ningún tipo de valor en particular y a estas se le puede asignar o reasignar cualquier tipo de valor. Algo que es importante aclarar aquí es que más que nada es conocimiento que tengan presente en el momento de una entrevista de trabajo, debido a que en la mayoría de preguntas técnicas que a uno le hacen en las entrevistas de trabajo tienen que ver más que nada con las versiones viejas, debido a que pues si usted conoce y tiene presente estos conocimientos de las versiones de MyScript 5 hacia atrás, muestra que usted tiene un amplio conocimiento en el lenguaje y un amplio dominio, ya que pues como les decía, el MyScript 6 fue lanzado en el 2015, entonces básicamente es relativamente nuevo, lleva un poco más de 7 años. Entonces hay ciertas características que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, de MyScript 5 para atrás uno no diferenciaba la variable, entonces solo existía la palabra reservada var, y básicamente lo que se hacía era var, el nombre de la variable, igual, y la inicializaba. En el MyScript 6 se agregaron dos nuevas palabras reservadas, que es el let y el const. Básicamente el let y el const es una nueva notación que se utiliza para romper ciertos patrones y ciertas características que hay del MyScript 5 para atrás y darle una más flexibilidad al momento de programar. Let se utiliza para cuando uno tiene una variable y la va a modificar. Cuando no necesita modificación, se utiliza el const. Básicamente va a ser una constante, pero ¿qué pasa? Ahí toca tener muy presente si el tipo de dato que uno va a guardar en la variable es mutable o no mutable. ¿Qué significa mutable o no mutable? Que el objeto puede cambiar o no en el tipo de ejecución. Entonces aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo. Esta es... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya. Creo que fue que toqué el cable. O sea, uno puede utilizar ¿sí se alcanzan a ver? O la gran nomás. Sí, yo creo que ya. Bueno, uno puede declarar una variable cualquiera, por ejemplo, fruits. Aquí, bueno, más adelante voy a explicar bien los tipos de datos que hay. Como decía, JavaScript nació como un lenguaje basado en prototipos, que es lo que quiere decir que los objetos, ya hay un objeto en sí creado, y lo que hace cuando uno crea una variable es crear un clon de esta instancia. Entonces, ¿con qué fin se hace esto? Con el fin de evitar valores nulos y ciertos manejos de errores que son... Uy, es el cable. Que me permiten hacer un mejor manejo de errores al momento de desarrollar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de datos que se manejan en JavaScript? El primero y más importante es el undefined, ya que este es un valor primitivo que automáticamente es asignado a una variable en caso de que cuando uno la declare no la inicialice. Están cuatro tipos principales primitivos de datos que son heredados más que nada de otros lenguajes, que es el booleano, el number, el string y el array. El booleano es básicamente un valor que toman entre true o false. El numérico, pues son todos enteros, básicamente tipo numérico. El string, que es la cadena de caracteres, la secuencia de caracteres utilizada normalmente para representar texto. Y el array, que básicamente es una estructura que permite almacenar varios datos en una sola referencia. ¿Qué otros tipos de
de datos hay. Está el de null, que es como tal, que se agregó en el MyScript 6, básicamente que es un dato primitivo especial que se utiliza básicamente para decirle que el objeto no hereda nada. Más que nada se utiliza para el manejo de errores. El tipo object, que es cuando a través de la evolución JavaScript se le agregaron ciertas funcionalidades de orientar a objetos que nos permiten más que nada utilizar este objeto, más que nada enfocado a utilizar el JSON, que es el JavaScript JSON Notation. Y también está la función, pero si es un tipo de dato porque tenemos metido función. Estas es de las cositas que a uno le empiezan a chocar al momento de empezar a programar en JavaScript, ya que uno dentro de una variable puede definir una función. ¿Listo? Entonces es una estructura sin datos, simplemente que es una manera abreviada de crear funciones, aunque para cada constructor de funciones se deriva del objeto object. ¿Por qué se especifica esto? Porque hay una función nativa en JavaScript que básicamente, dependiendo de su constante, el valor que tenga, uno puede saber de qué tipo es la función, qué tipo es la variable. Pues, por ejemplo, tengo aquí mi variable var, mi variable fruit. Si le digo que fruit es igual, no sé, por ejemplo, apple. Y le doy type of y le paso el nombre de la variable, me va a decir que es un string. Pero ¿qué pasa? Yo puedo más adelante, si quisiera, reasignarle un valor numérico, por ejemplo. Y si le digo qué tipo de valores, me va a decir que es un tipo number. Perdona, pero yo solo cuando lo declaras como var al principio. O sea, el var lo que va a hacer es reservarte un espacio en la memoria para guardar el dato que vayas a guardar en esa variable, ¿sí? Pero lo importante es que JavaScript te permite, por ejemplo, cambiarlo desde que sea un string a un número, incluso a un booleano, incluso a un objeto JavaScript, incluso a una regla, incluso a una función. Entonces aquí es donde, por eso quería enfocar toda esta cosa de JavaScript, porque esa es de las cosas que por lo general a uno le chocan al momento de entrar a programar, porque uno viene acostumbrado de lenguajes, por ejemplo Java o Python, donde es fuertemente tipado. JavaScript es débilmente tipado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en Python usted no necesita decirle que es un entero, pero al momento que usted declara una variable y lo iguala a un entero, solo puede meter un entero a esa cajita. A ese espacio de memoria solo se puede guardar ahí número en Python. En Java sí, Python. Sí, en Java, bueno, más que en Java. En Java, pero no, yo recuerdo que me salían errores cuando uno trataba, por ejemplo, de asignar una variable número. No, ya ahorita en la versión de Python 3 no. Bueno, debió ser en Python 2, Sí. que era la versión que yo usaba para estar Python estudiando. 2.7, sí. Sí, bueno. Bueno, entonces en Java no podía pasar esto. Por ejemplo, otro caso, que en Java tocaba usar una maña, por decirlo así, para poderlo hacer, que por ejemplo es este. Aquí yo tengo un arreglo, pero yo puedo tener un arreglo con diferentes tipos de datos. Entonces puedo tener aquí entonces puedo tener una variable, un arreglo con diferentes tipos de datos, y eso lo va a tomar como correcto en JavaScript. Ahí coge el type of, coge por la primera posición de la regla. ¿Listo? Pero el nombre es diferente. Ah, ¿lo escribí mal? Ah, sí, es que lo había escrito mal, perdón. Ahora sí, ahí sí lo coge como tipo objeto. Gracias por la corrección. Vale. Entonces, el var se utilizaba en MyScript 5 hacia atrás. En el estándar actual
la correcta manera de utilizarlo es, bueno, o let o const, ¿listo? Pero entonces, cuando vamos a modificar o actualizar la variable, utilizamos const. Bueno, aquí es porque ya lo he utilizado, donde lo limpiar Apache. Creo que era refrescando la página. Entonces, como ven, el es let o const. El const puede ser para cuando yo no quiero que el valor cambie, por ejemplo, de una constante, por ejemplo, un tamaño específico que quiero que sea de, que por ejemplo si yo quisiera cambiar el valor me bota un error ya que pues declaré la variable como una constante y no puedo cambiar ese número. Esas cosas se utilizan más que nada para validaciones y este tipo de manejo de errores que vamos a ver más adelante en el ejercicio. Cuando uno utiliza const es porque está seguro que esa información no va a cambiar, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tengo aquí mi arreglo declarado, lo declaré como una constante. ¿Qué pasa si yo al arreglo le agrego un ítem? ¿Qué creen que pasaría? No deja porque es constante, no debería. No debería, pero sí lo deja. Entonces, ese es el tipo de triquiñuelas que tiene JavaScript. ¿Por qué no lo deja? Porque el arreglo como tal es tipo mutable. O sea que no importa si no le pone constoleta al arreglo. El arreglo, sí, no importaría, pero por buenas prácticas es mejor dejarlo con el let. Con el let. Con el let, sí, porque uno lo puede modificar. Sí, sí. Porque lo que pasa, ¿qué era el arreglo? Era una referencia a un conjunto de varios datos. ¿Listo? La presentación que se hizo. Es una estructura de datos, esta es mutable como tal. Los otros tipos de datos que son estos primitivos, esos son inmutables. O sea, cuando ya tienen el valor, cuando uno los va a declarar en const, esos se quedan así, no cambian. ¿Listo? Entonces ahí es el tipo de, este es el tipo de camino pantanoso que uno debe tener cuidado al momento de programar en JavaScript. ¿Listo? Bueno, ¿por qué decía que la variable se puede declarar una función? Pues esto pasa y acontece que en las funciones dentro de JavaScript, bueno, primero que nada, ¿qué es una función? Una función es una manera de encapsular un procedimiento, un trabajo que se va a repetir a través del código, que para fines de reutilización de código se utiliza con el fin de reutilizar código, básicamente, que son mecánicas que se repiten, que son básicamente son utilizadas al momento de programar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se desarrolló el ECMAScript 6, como les dije, para que hubiera, o sea, la política que tienen para poder lanzar un nuevo ECMAScript es que se pueda compilar y pueda ejecutar todos los ECMAScript anteriores. Entonces, si usted tiene un código en ECMAScript 5, este debe poder correr en el ECMAScript 6, independientemente de la versión que tenga. Entonces, hay dos maneras de declarar funciones en JavaScript. La que uno conoce de toda la vida, que es la que viene de los lenguajes orientados a objetos,
que es function, el nombre de la función, paréntesis, dentro de los paréntesis pueden ir el número de parámetros que necesite, y abre corchetes y dentro va el código que se va a repetir o que se va a utilizar, que es básicamente por lo que se crea la función. Esta es la manera tradicional, la que viene desde MyScript 6 hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Con el fin de simplificar las cosas, cuando se crea en MyScript 6 se crea esta forma de crear funciones. Y básicamente, ¿con qué fin se hace esto? La anterior función, cuando uno la crea, JavaScript al momento de compilarla la ejecuta. En cambio, si uno tiene una variable y está la función, esta solo se va a ejecutar al momento que uno llame la variable. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que no haya un peso tan grande al momento de inicializar un proyecto. Esto lo que hace es aligerar el proceso y permite que corra de una manera mucho más rápida. Podría pasar como parámetro en una función. Sí. La variable función. Sí, de hecho una función puede pasar dentro de la función y retornar una función, que eso es lo que más adelante vamos a ver. Eso es lo que... ¿Tienes una pregunta? Esa función se puede declarar, o sea, normalmente las funciones se declaran primero que todo en el código, ¿sí? Sí. Pero esas se pueden declarar en los dos puntos diferentes o también toca dejarlo al principio del código. Ya vamos para allá, porque ese es un tema que generalmente lo preguntan en las entrevistas de trabajo, que es el tema de host, que ya más adelante vamos a explicar. Yo tengo una pregunta, pues, digamos que eso queda asignado a una variable foo, por decirlo en este caso, Sí. toda la función, pero si yo necesito llamar la función, ¿qué argumento le paso? O sea, a foo también le puedo dar argumentos, por decirlo así. Sí, claro, todas las funciones aquí dentro del paréntesis puede ir el número de parámetros que quiera. Sí, Solo que pero- al momento de llamarlo, uno llama la variable, punto, el nombre de la función, y dentro de la función va como una paréntesis. clase. Ajá. Como si fuera un método de la variable, por decirlo de alguna manera extraña. Sí, sí. Entonces, por eso es que les decía, si ya escribes cuando uno le empieza a enredar, que uno, o sea, cuando uno se pone a estudiar, y la razón por la cual lo hace, es básicamente es optimizar los tiempos de ejecución por lo que corre en un navegador. Pero así mismo a uno le sacude el cerebro muchas veces uno leyendo ese tipo de códigos. Okay, ya más adelante vamos a ver. Sí, vamos a ver un video que les dejará más claro lo del hosting. Los televisores tienen audio, ¿cierto? Canal. Hoy vamos a hablar de las clausures en JavaScript. Las clausures, o cláusulas, o funciones de cierre, son un patrón muy utilizado en JavaScript. Está dentro de lo que se conoce como las good parts. En este vídeo te quiero explicar cómo funcionan y para qué lo puedes emplear. Vamos a ver unos ejemplos. Si no lo sabes, las funciones en JavaScript son objetos. De hecho, todo en JavaScript es un objeto y heredan propiedades de la clase Object. Por tanto, puedes tratarlas como tal. Podemos guardar una función en una variable y después invocarla. Hola, ¿qué tal estás? Bueno. La bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de las clausures en JavaScript. Las clausures, o cláusulas, o funciones de cierre, son un patrón muy utilizado en JavaScript. Está dentro de lo que se conoce como las good parts. En este vídeo te quiero explicar cómo funcionan y para qué lo puedes emplear. Vamos a ver unos ejemplos. Si no lo sabes, las funciones en JavaScript son objetos. De hecho, todo en JavaScript es un objeto y heredan propiedades de la clase Object. Por tanto, puedes tratarlas como tal. Podemos guardar una función en una variable y después invocarla con el paréntesis. Por ejemplo, podemos tener const saludar igual a función nombre y devolver hola nombre. Como ves, saludar es una variable, en este caso una constante, pero dentro tiene una función. Por tanto, para invocarla, directamente saludar, paréntesis, nos devolvería hola undefined, porque no le hemos puesto ningún parámetro. Si le ponemos aquí un argumento, por ejemplo Carlos, pues nos devolvería hola Carlos. Si invocáramos a la función sin pasarle los paréntesis, esto es lo que nos devolvería. La función saludar. Bien, ahora que ya sabes que es una función y que puedes utilizarla como el... Bueno, ahí para aclarar,
cuando solo se llama retorna toda la función, pero no la ha ejecutado. Entonces queda ahí, o sea, cae como en un stand-by. Pero entonces, esas son las clases de detallitos que a uno se le pasan y que generan errores semánticos. Básicamente en un lenguaje hay tres tipos de errores. Está el error léxico, que es básicamente escribir mal una palabra o algo. El error sintáctico, que es romper alguna regla, o sea, escribir mal una regla de gramática, que sería como, por ejemplo, escribir mal una oración. Es decir, por ejemplo, decir yo lluevo afuera. Eso sería un error sintáctico, porque no está representando no está respetando la regla de la gramática. El error semántico, que generalmente es el más difícil, aquí más que nada son los que provocan bugs. El error semántico es que está escrita bien, respeta las reglas, pero no hace lo que uno espera que haría. Por ejemplo, puede decir, yo estoy lloviendo afuera. Técnicamente la oración está bien, pero el verbo no concuerda con lo que me pasa a mí. Exactamente eso es lo que pasa. Esta clase de errores son esos errores semánticos, que son los que generan esos bugs al momento de programar. ¿Listo? El valor de una variable, podemos pasar al siguiente paso, que es que una función puede estar dentro de otra función. Veamos un ejemplo. Las funciones pueden tener otras funciones dentro de ellas, produciendo así nuevos ámbitos o scopes para las variables que hay dentro de ellas. Y para poder acceder desde el exterior de la función a estas variables, tenemos que utilizar dos veces el operador paréntesis. Veamos el ejemplo. Tenemos una constante a que ponemos a. Ahora vamos a crear una función llamada global que va a tener una constante b que va a decir que dentro de la función global vamos a tener otra función que vamos a llamar local. Dentro de local lo que vamos a tener es otra variable, otra constante c que diga tal. Y esta función va a devolver a más b más c. Y la función de más arriba, la función global, va a devolver local. Vamos a revisar qué tenemos aquí. Dentro de la función global, que es todo esto de aquí, tenemos una constante y una función local. La función global lo que va a devolver al final es la función de dentro, la función local. En global tenemos b y en local tenemos c. Esta función local lo que devuelve es la suma de todas las variables que tenemos ahí. Como esta es la función más interna, tiene acceso a todo lo que hay aquí. Ya que a está fuera de la función, por tanto local la entiende, b está por encima de local, también la entiende, y c también. La que no entiende c, digamos que es global. Entonces desde global tú, por ejemplo, no puedes entrar a c, porque está dentro de este scope. De igual manera, desde aquí tú no puedes acceder a b, tienes que entrar dentro de global. Muy bien, ahora que tenemos esto, ¿cómo lo ejecutamos? Si llamamos a global una única vez, nos va a devolver local. Local tiene todo el sentido del mundo porque global lo que está devolviendo es la función local, la función como tal, no la función ejecutada. Por tanto, ¿cómo ejecutamos esa función? Pues simplemente con el doble paréntesis. Global devuelve la función y el segundo paréntesis lo que nos hace es la ejecución Para de ejecutar local. una función Nos es devuelve- básicamente el nombre de la función y con los parámetros que tiene. Si no lleva parámetros, solo se colocan los dos paréntesis vacíos. ¿Listo? Una pregunta, veo que ahí, digamos, él no coloca un punto y coma después de la constante c. No hay problemas ahí. No, generalmente ya si no molesta si te colocas el punto y coma o no lo colocas. Entonces no hay tanto problema por eso. O sea, no lo toma como un error sintáctico. Sintáctico. ¿Aquí importa la indentación? No, tampoco. Tampoco. Por las Pero- llaves, ¿no? Por las llaves, sí. Aquí lo que va a importar es el manejo como se le da a las llaves y a los paréntesis. Eso sí es lo más importante, ¿no? Y si dentro de global hubiera otra función, digamos local 2, y cuando uno ejecuta global y los paréntesis, para ejecutar local 2 o para poner otros dos. Depende cómo se define aquí el return. Porque, o sea, cuando uno llama aquí la función, lo que te va a lanzar es lo que está aquí en el return. Si está en el return solo local, te va a devolver aquí como sale solo local. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante en el video lo muestran una manera de mandar varias dentro de aquí un objeto. Entonces, un objeto puede tener dentro de varios objetos, entonces ahí lo que vas a hacer es devolver un objeto que tenga todas las funciones. Y dependiendo de la manera de mostrar las funciones, debería agregar otros paréntesis y pasar los parámetros de la función. Bueno, también
como es un objeto, podrías el nombre de la función de este global, paréntesis para que sea local, y si por ejemplo dentro del local hubiera otra función, le puedes colocar punto y el nombre de la función. ¿Listo? Para que no se pierdan tanto. Hey, ¿qué tal? ¿Qué sería un closure? Bueno, pues para evitar hacer esta doble llamada, este doble operador paréntesis, podemos crear una constante o una variable con el nombre que quieras. Vamos a llamarla closure para que sea más gráfico y escribir aquí global, lo que es la ejecución. Por tanto, si llamamos a closure, la ejecutamos, ya nos devuelve el hey, ¿qué tal? Estos son funciones anidadas, pero ya nos estamos acercando a lo que es la definición de closure. Un closure es una función que encapsula una serie de variables y definiciones locales que únicamente serán accesibles si son devueltas con el operador return. Eso nos permite, en cierta manera, tener, digamos, variables privadas. No llegan a ser privadas del todo, pero digamos que hacemos que sea difícil acceder desde fuera. Esto se utilizaba sobre todo antes de la llegada de las clases a JavaScript en ECMAScript 6, ya que un closure se acerca bastante a la definición de clase, pues por ejemplo como en lenguajes como Java. Este patrón... Bueno, pues es esta manera de cómo están las funciones anidadas que más adelante que explicar mejor, se denota con el nombre de closure, porque básicamente en las entrevistas les van a preguntar esos términos puntuales para saber si ustedes interiorizan bien con lo que es el lenguaje. Entonces está ese, ahorita en otro video nombran lo de hosting, cómo se escribe, para que lo tengan claro. Esos son como detalles claves que uno debe tener en cuenta al momento cuando se va a presentar, porque esas son las preguntas, las cascaditas que a uno le colocan en las entrevistas de trabajo, para saber si uno sabe o no del tema. ¿Listo? Nos permite modularizar nuestro código y crear algo parecido a lo que son las clases. Vamos a ver un ejemplo más gráfico de un closure. Volvemos al código y vamos a crear una constante llamada miContador, y esto va a ser un closure. Entonces va a ser una función que dentro vamos a tener una variable, digamos, privada, no vamos a poder acceder desde ella. Por convención se suelen nombrar con un guión bajo antes del nombre de la variable, para que tú cuando veas el código sepas que esa variable, pues de primeras nada más verlo, sepas que no va a ser accesible desde fuera. Entonces va a ser contador y lo vamos a poner a 0. Esta función dentro va a tener otras funciones. Una va a ser la función incrementar y lo que va a devolver es return contador más. Como ves, vamos a devolver el valor de contador, pero no estamos accediendo desde fuera a contador, simplemente devolvemos ya el valor, pues con uno más. Va a tener otra función que va a ser decrementar y va a devolver contador menos. Y por último, para saber el valor, vamos a crear otra función que sea valor y nos va a devolver lo que vale contador en ese momento. Esto es igual que antes, pero para que ya sea totalmente closure, lo que vamos a hacer es englobar la función dentro de paréntesis, digamos todo el bloque. Para que te quede más claro, voy a hacer esto más pequeño y así lo ves todo de una. Como ves, toda la función está englobada dentro de un paréntesis y a su vez lo vamos a ejecutar con otro operador paréntesis. Esto es un closure y es muy parecido a una clase. La variable contador no va a ser posible acceder a ella desde fuera ni modificarla. Tiene que ser todo hecho a través del closure de miContador. Pero nos queda lo más importante, devolver estas funciones. miContador tiene estas funciones, pero no las estamos devolviendo ni las estamos llamando en ningún momento. Por tanto, tenemos que hacer aquí un return y devolver estas funciones. Entonces podemos hacer incrementar, esto en ECMAScript 6 cambia, no hace falta si el nombre de lo que devuelves es igual al nombre de la función o la variable que estás utilizando, te lo puedes ahorrar y dejarlo así. Esto va a funcionar exactamente igual. Decrementar y valor. Vale, pues ya tenemos más completa nuestro closure. Como ves, es todo esto de aquí, es la función que se ejecuta y lo que hace es devolver estos métodos de función que tenemos aquí. Vale, entonces ahora nosotros si escribimos miContador únicamente nos devuelve lo que está devolviendo, la función incrementar, decrementar y valor. Muy bien, pues si nosotros escribimos valor y la llamamos, nos devuelve 0, que es el valor de contador. Si lo queremos incrementar, simplemente hacemos incrementar y si volvemos a llamar a miContador.valor nos va a devolver 1.
y así todas las veces que queramos. Sí. Bueno, hay una aclaración que se me pasó. Al momento que usted lea esos dos paréntesis al final de toda la variable, es para evitar tener que colocar un momento en el que lo llaman. O sea, aquí cuando los llaman esto y como aquí fuerte estos paréntesis lo ejecutan el mismo. ¿Listo? Siento que voy a llamar mi contador paréntesis. O sea, si no se los colocan acá, les podría llamarlos acá abajo. Es decir, sería como mi contador punto valor, dos paréntesis al final. No, sería mi contador, paréntesis, punto y la función. Y ahí sí el paréntesis de la función. Y ahí sí paréntesis de la función con los parámetros. Pero aquí de esta manera, lo que hacen es decirle que al momento de llamar la variable, ejecute también la función. Estas funciones también se conocen como funciones anónimas, debido precisamente a que, como se ve, se ejecutan al momento de llamar la variable. Entonces no se tiene como un rastro como se crean, como es creada de manera tradicional. ¿Listo? Entonces, una de las cosas más que nada como funciones anónimas. ¿Listo? Esto era hasta el MyScript 5. En MyScript 6 se agrega una funcionalidad nueva que es las arrow function o las funciones flecha. Eso lo vamos a ver cuando veamos TypeScript la siguiente semana y profundicemos mucho más en eso, ya que eso, si lo ven, hay muchos paréntesis y cosas repetitivas. Lo que hace la arrow function es simplificar más para uno poder tener más comodidad al momento de escribir el código. ¿Listo? Incrementamos 2 veces más. Mi contador valor en este caso va a valer 3. De igual manera lo podemos decrementar como hemos escrito. Decrementar y mi contador valor será 2. Pues esto es un closure, es una función autoejecutable que devuelve determinadas variables o funciones y puedes trabajar con ellas. En cierta manera un patrón muy parecido al de clases en la programación orientada a objetos y te permite tener en cierta manera variables o tipos de datos o estructuras de datos privadas. Si este vídeo te ha gustado y te ha servido para algo, bueno, ahí lo que especifica más que nada es que la closure sería como ese paralelo al objeto de la clase, debido a que JavaScript, como les dije al principio, era un lenguaje orientado a prototipos. ¿Listo? Sería ahí como el paralelo, el símbolo. ¿Listo? Aprovecho, creo que otro. Bueno, sí. Creo que sí, tenemos tiempo, entonces podemos ver este de arrow function. Que en este, si no estoy mal, era punto, ¿no? ¿Crees saber todo? ¿Para qué un celular nuevo si yo le arreglo el que tiene? En un video anterior vimos cómo crear una función y cómo utilizarla. En el video de hoy veremos otro tipo de función, las funciones flecha. Conoceremos sus diferencias y cuándo se recomienda su uso, así que quédate hasta el final del video. Para poder entender qué son las funciones flecha, primero vamos a recordar cómo se declara una función de la forma clásica. Esto ya lo tratamos en un video completo que te lo dejo en la parte superior si quieres revisarlo. Entonces, una función se declara utilizando la palabra reservada function y luego el nombre de la misma. Si tiene parámetros, los ponemos entre paréntesis y luego entre llaves escribimos el código que queremos que ejecute nuestra función. En este caso, estamos haciendo que retorne un saludo sencillo, tomando como parámetro el nombre que ingrese el usuario. Hasta aquí nada nuevo. Si queremos verlo en consola, simplemente utilizamos un console.log llamando la función y como parámetro vamos a poner el nombre de David y listo. Si nos fijamos en consola, tenemos el saludo. Esto ya lo hemos visto antes, simplemente estamos recordándolo para luego poder hacer una comparación con las funciones flecha. Otro concepto importante que también hay que recordar es el concepto de hoisting, que significa que una función la puedo llamar desde cualquier parte del código. Eso es a lo que me refería, así es como se escribe hoisting. Básicamente esto viene de MyScript 5, que es ¿qué es lo que pasa? En el MyScript 5 uno podía colocar la función al final, pero si la llamaba antes la podía ejecutar.
¿Por qué? JavaScript al momento de compilarse en el navegador es just in time, o sea, se puede modificar al momento de, o sea, como que se autorregula para poderse ejecutar al momento de, para poderse modificar al momento de ejecutarse. ¿Qué es lo que hacía el hosting? Cuando encontraba esta palabra reservada function, lo que hacía en el código era jalarla para arriba, o sea, subirla y dejarla ahí declarada. Entonces uno podía arriba tener el nombre de la función y abajo definirla. Por ejemplo, en Java uno no lo deja hacer esto en el momento de programar. Uno siempre tenía que declarar la función, hacer dejar todo el código del bloque escrito, y ahí sí después sí la podía llamar. Si uno trataba de llamarla antes, le botaba un error. Aquí ya en JavaScript no es necesario. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso pasaba cuando uno lo declara así de una forma tradicional con el function. En el MyScript 6, con las arrow functions se declaran de otra manera, y como estas arrow functions van a ser de manera anónima, no pasa esto del hosting. ¿Listo? Entonces, uno sí la puede llamar y que ejecute, pero entonces no aplica el de jalar la función para arriba. ¿Listo? Con el var pasaba algo parecido, que por eso también agregaron el code, pero lo que pasa es que en el momento de tuve que declarar var, usaba la variable aquí arriba y en el último código de la declarada. Si utilizabas var solo subía la declaración. Entonces al momento de ejecutarlo, lo que te iba a botar es un undefined, por lo que no está inicializada. La inicialización sí necesita, pues necesitas inicializarla antes de usarla. Que significa que una función la puedo llamar desde cualquier parte del código, es decir, después de haber declarado la función, como en este caso, o antes, no hay ningún problema. El resultado se sigue imprimiendo en consola. A esto se le conoce como hoisting. Ahora recordemos también las funciones anónimas, que son las mismas funciones pero que no tienen un nombre. Estas funciones son necesarias almacenarlas en una variable para poderlas llamar después. Una de las características de una función anónima es que no... Otra cosa que se me olvidó mencionar es que el consola hace referencia a la consola del log, la función que llama para consola. Por lo que así es como se maneja en JavaScript. Uno no tiene un print como tal, sino tiene que llamar a la consola para que le muestre la consola. Esta es la consola del navegador. La otra semana, cuando hagamos el ejercicio en TypeScript, ya se va a ver en la consola como trazó la terminal de cuando estemos trabajando. ¿Listo? No goza del concepto de hoisting, es decir, que si yo llamo esta función antes de haberla declarado, simplemente vamos a tener un error de inicialización. Recordado todo esto, ahora sí veamos qué son las funciones flecha. Las funciones flecha tienen esta estructura: paréntesis, un igual, el símbolo mayor que forman una flecha, y luego las llaves. La primera característica de las funciones flecha es que es una función anónima, es decir, que para poderla declarar necesito almacenarla en una variable para poderla llamar después. La segunda característica es que ya no necesitan de la palabra reservada function, entonces después del igual vamos a crear una función flecha con la estructura paréntesis flecha llaves. Nótese que la palabra reservada return también no es necesario escribirla. Aquí otras particularidades de las funciones flecha. Si la función tiene solamente un parámetro, podemos omitir los paréntesis, de igual forma con lo que se tiene dentro de las llaves. Si solamente es una línea de código, podemos omitir las llaves. De esta manera tenemos una sintaxis para escribir una función mucho más simplificada y que es... Entonces, a eso es a lo que me refería. Esto se recupera en el MyScript 6. En el 2015, entonces ahí, como se veía, se pasó un código mucho más pequeño y mucho más leíble. Entonces, esos son el tipo de optimizaciones que se hicieron, y hay datos cambios que se ven reflejados en el MyScript 6. ¿Listo?
Es la tercera característica de las funciones flecha. Nos permite optimizar el código. Esto gustó mucho a los desarrolladores y el uso de las funciones flecha se ha popularizado últimamente. Por eso será muy común que te encuentres con estas funciones cuando estás revisando código moderno. Otra particularidad es que si tienes dos parámetros, como por ejemplo en una función que realice la suma de dos números, ahí sí será necesario los paréntesis. Cuando la función no tiene parámetros, los paréntesis vacíos serán obligatorios. Por otro lado, si después de la flecha necesitas especificar un objeto, que como sabemos debe estar entre llaves, es necesario envolverlo dentro de paréntesis. Esto con el objetivo de no confundir las llaves de la estructura de una función flecha con las llaves del objeto. Resumiendo el video de hoy, hemos visto las siguientes características de las funciones flecha. Una función flecha es una función anónima, no necesita de la palabra reservada function y sobre todo permite optimizar el código. Y bueno amigos, Bueno, ahí se refiere más que optimizar el código, es debido a que con este tipo de funciones, al ser anónimas no puede modularizar mucho más el código y solo llamarlas en el caso en que sean necesarias. ¿Listo? Por eso más que nada se tomó tanta popularidad esta herramienta. Y esa no incluye joystick, ¿no? No tiene hosting. O sea, como es una función anónima, no tiene hosting. Entonces, si tú la llamas antes de declararla, te va a botar un error en la consola. ¿Listo? Las que tienen hosting es var y function como tal de la manera tradicional. ¿Listo? Por lo que vienen de un script 5. ¿Listo? Esa también es son preguntas de entrevista que a uno le ponen ese código y le preguntan qué resultado le bota al momento de ejecutar. Entonces esos términos de gestión uno los tiene presente para en ese caso, porque si antes de yo mostrar ese video les hubiera mostrado que al principio llamaba la función y después la declaraba, entonces que me hubieran dicho que pasaba, me hubieran dicho seguramente que botaba un error y pues al ejecutarlo como cuando hicimos con lo del arreglo, que iba contra lo intuitivo que uno pensaría que debería pasar, pero no pasó. ¿Listo? Esas son las cascaritas que tiene JavaScript. ¿Listo? Operadores. Este tema también es muy importante debido a que como es esas estructuras también tienden a confundir. ¿Listo? Más adelante vamos a ver unos errores puntuales que son los que generalmente uno se encuentra, que le hacen más que nada es burla. Entonces, un operador básicamente es un símbolo, ya sea matemático o no, que está reservado para hacer alguna operación. Ya puede ser bueno, puede o con dos valores en la mitad del operador o el operador y solo una variable. ¿Listo? Esto generalmente produce un resultado, así que por lo general uno trata de capturar el resultado de esta operación. ¿Listo? El operador más básicamente funciona, tiene dos funcionalidades: la de suma normal y la de concatenación. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo tengo mi variable, no sé, tengo un número, y un string? ¿Qué pasaría si le doy un número? ¿Qué creen? Bueno, ahí ya se los... Entonces, ese tipo de cosas es las que uno debe tener claro al momento de estar programando, porque como no sabemos, o sea, como no está obligado la variable a tener un tipo como tal, se puede generar ese tipo de errores. Acá lo que hace es como
asume, el operador más asume que los dos son string. Por lo que uno de los dos es string, asume que los dos es string, le da comportamiento como si es string. Entonces nos va a concatenar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si por ejemplo le doy restar? El restar porque si lo tomo, porque dentro del string no está definido la operación de menos. En los números 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge ese string y por el valor asume que es un número. ¿Listo? ¿Qué pasa con el extra? Creo que hicimos error, pero si quieren lo probamos. Es que no recuerdo bien si vota error o coges el número ASCII. Creo que debería coger el ASCII, ¿no? No, me bota un error y ese error en matemáticas, o sea, aquí esto, si no estoy mal, lo arreglaron creo que el año pasado. NAND es un tipo de, es como el NUL, pero esto es más cuando es operaciones numéricas. Entonces, cuando me sale NAND es que hubo un error al momento de hacer una operación aritmética. Aquí pues, como decía, el menos es un operador propiamente aritmético, entonces va a tomar los dos como si fueran números, pero como es un string, como el valor no lo toma, le va a contar ese NAND. Pero ahí no para todo el código de la botar el error, solo botar el NAND. No, solo botar el NAND. Entonces, si O sea, no es como yo que para todo el código dice. no, como está en el navegador, tiene que siempre tratar de buscar seguir ejecutando, entonces no lo va a parar. Entonces, este tipo de cosas después se caerán en un futuro más errores. Entonces, por eso ese tipo de debe estar ahí pendiente de declarar, o sea, tratar de declarar bien. Una ventaja de TypeScript es que TypeScript lo que hace es un precompilado. Entonces, lo que va a implementar es una gran ayuda, pero al seguimiento de cómo también aprender a utilizarlo. Entonces, eso lo vamos a ver en la otra clase cuando veamos TypeScript y Angular, ¿listo? Bueno, como les decía, el más es tanto para suma como concatenación de string. El resto de operadores aritméticos son solo para números. Entonces, como tal, va a tratar de tomar el valor numérico. ¿Listo? El de asignación, sí, pues puede ser para es el igual, y es para básicamente asignarle el valor a una variable. El de negación es el símbolo de exclamación como tal. Y hay dos cosas muy importantes, bueno, aquí no la coloqué, pero ahora que me doy cuenta. Hay dos formas de colocar dos elementos. Está el triple igual y el doble igual. El doble igual finalmente lo que hace es comparar por valor. Cuando se le coloca el tercer igual, lo que va a hacer es estrictamente por tipo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco en el navegador, si yo coloco esto, que es por valor, que es solo usando dos iguales, me va a botar que el string 4 es igual al número 4. ¿Por qué? Porque le está tomando ese valor. ¿Listo? En cambio, si ya al momento le coloco uno extra, ahí ya no solo mira el valor, sino también el tipo de dato que es. ¿Listo? Y recuerden, pues, si no tienen claro en una variable qué tipo de dato es, solo darle el type o y el nombre de la variable. Con los tres mira solo el tipo y el valor. Mira el tipo y el valor. O sea, si digamos fueran dos strings diferentes, igual daría falso. Ajá. Ah, ok. ¿Listo? O sea, con el tercero también hace la comparación del valor, pero también mira el tipo. ¿Listo? Entonces, si por aquí, si fueran dos strings, haría la comparación de características y esto también igual a esto. ¿Listo? Entonces, esas comparaciones hay que tenerlas en cuenta al momento de estar desarrollando. ¿Qué es la coerción? Básicamente, como les mostraba que con el más, dependiendo de lo que usted le pasara, él asumía un valor o no.
es básicamente es el casteo automático de las variables, ¿listo? Pues por ejemplo, con el más, si uno de los dos era string, asumía que los dos valores eran string, ¿listo? ¿Qué pasa? Hay maneras de forzar a JavaScript que sea, bueno, esa la que asume que los dos son, al momento de hacer el más, los dos son string, es implícita, que quiere decir que lo hace automáticamente. Hay manera de forzarlo a que sea explícita. ¿Cómo así forzarlo? Por ejemplo, tenemos, digámosle que el string es 5. Hay unas funciones que es básicamente el nombre del tipo, y si usted le pasa como parámetro la variable de la number, este sería un caso de explícito, que es básicamente obligo a mi valor a que tome el tipo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, sí, es básicamente un casteo. Entonces, puedo incluso, pues está el string y también está el number, que son los más utilizados. Y así también puedo tener cierto control y cierto manejo de esos tipos al momento de hacer esas operaciones. O sea, son útiles al momento de hacer validaciones y evitar ese tipo de errores. Otro concepto que hablan es de verdadero. En lenguajes como Java, ¿qué es lo que pasa? Que como es débilmente tipado, uno puede hacer una comparación de un booleano con un número y eso sí le va a retornar un valor, no le va a botar error. ¿Listo? Entonces en esta tabla básicamente son los diferentes valores que una representación así nos muestra los diferentes valores que puede tomar un objeto. Al compararse con otros le puede botar verdadero o falso. ¿Listo? Pues por ejemplo uno puede comparar el true, le va a botar que si uno lo compara con una variable que es por ejemplo el tipo número y el número es mayor a 0, le va a botar que es true. Por ejemplo, esa comparación. ¿Listo? Si el objeto tiene algo dentro, como tal, también le va a botar. O sea, si el objeto no es. Uno generalmente el objeto lo declara vacío es cuando son solo los dos corchetes. Pero si por ejemplo dentro del objeto tiene algún dato, lo toma como si fuera un verdadero al momento de hacer la transacción. Según entiendo, entonces si un número es menor a 0, le vota. Lo toma como valor falso. Pues bueno, pues es que dice O sea, falso si es 0. O sea, recuerda que esto es una comparación de este valor con el que está aquí arriba. ¿Listo? Entonces, cada casilla verde es cuando en el caso que le vota el true. ¿Listo? Pero si usted compara un true con un 0, le va a votar que es falso. Si lo compara con un 1, le va a votar que es o un número mayor a 0, le va a decir que es true. Si lo vota con un número negativo, lo va a tomar como falso. ¿Listo? Por eso. Bueno. Más que como falso, es como que no. Sí, ahí cae en una ambigüedad, porque como tal no es valor de falso, pero no es verdadero, ¿sí? Es más que nada cuando se refiere a ese negativo. En cambio, cuando es falso, sí debe ser estrictamente el 0. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo la cadena true, entre comillas, también al momento de compararla, por ejemplo, ahí solo al momento o sea, eso no lo cambia el valor, no lo va a asumir que es un booleano, sino lo va a asumir que es una cadena como tal. Entonces uno puede tener el true como cadena, pero eso no quiere decir que lo vaya a tener como valor true. ¿Listo? También es al momento de hacer las comparaciones tenerlo en cuenta. Otra cosa que también vamos a tener en cuenta, más que nada estas para hacer validaciones al momento de igualar tener en cuenta el valor null y el undefined.
porque aquí son diferentes, pero al momento de comparar un null con un undefined también nos va a botar que es true. Así que ahí toca tener en cuenta eso. ¿Listo? Que recuerden, cuando yo declaro una variable y no la inicializo, él tiene el valor por defecto de undefined. Pero yo también puedo declarar, para que tenga el valor null como tal, yo tengo que en algún momento asignarle null. ¿Listo? Para que tengan ahí la diferencia entre los dos. ¿Listo? Porque el undefined puede venir de, o sea, se define básicamente que no encontró nada y pues quedó la variable creada. En cambio, cuando es null, es que yo le coloqué ese valor. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, siempre me da gracia a mí, que es cuando se utiliza la comparación cuando es solo dos iguales. Que, por ejemplo, le dice que 0 es igual al string 0, le va a botar que es true. Cuando lo compara con un arreglo, el 0 como tal número le va a decir que es true, pero entonces por transitividad no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hacen el primero de arriba la comparación, está tomando solo el valor, ¿ya? Lo castea automáticamente al número. En cambio, cuando hace la comparación del string con un arreglo, como el string ya tiene algo adentro, lo va a tomar como un objeto, quiere decir que existe, quiere decir que lo toma como un verdadero. Al hacerlo con comparación con un arreglo vacío, pues ahí es cuando bota el false. Pero ese es el tipo de cosas que toca tener cuidado al momento de hacer esas comparaciones. Pues básicamente ese igual es mala práctica, entonces uno por lo general trata de utilizar el principio igual. ¿Listo? Bueno, creo que no lo mencioné, el de negación, el del distinto, si es exclamación, dos iguales. ¿Listo? El de distinto. ¿Listo? La negación para cambiarlo en booleano solo es colocarle antes el valor de la exclamación. ¿Hay algún operador para negar un valor? ¿Para negarlo? Sí, así como cuando yo le digo en programación como, no sé, tengo una variable que es verdadera y le digo la misma variable igual a símbolo de exclamación y la misma variable para negarlo. Sí, uno lo que hace es colocar este operador de exclamación antes del nombre de la variable. O sea, todo ese y luego la variable. O sea, colocas el símbolo de exclamación y el nombre de la variable y ahí ya te lo niego. ¿Listo? ¿Sí me van a entender? ¿Cómo? O sea, ¿cómo compararía? O bueno, ¿cómo la...? O sea, colocó todo el símbolo. O sea, tú colocas, aquí creo que yo tengo un ejemplo. Sí, aquí. Tengo la exclamación, mi nombre de variable. Aquí esto ya... Ahí ya la... O sea, actúa sobre... Solo la exclamación. Sí, Okay. ya que hace la comparación. ¿Listo? Entonces ese es... solo lo niego, ¿listo? O sea, solo negarlo, esa es la exclamación. Cuando es diferente, esa es la exclamación y los dos iguales. ¿Listo? Bueno, aquí esta es una recopilación de todos los posibles errores de semántica que pueden ver. El tipo null, cuando nos recuerdan, era el error que me botaba cuando trataba de hacer una operación matemática y me botaba error. Si le hacen el type of a null, le va a decir que es un número. Porque él lo toma como es un número, pero por dentro ese es lo que representa es un error. Pero como es un objeto, es de tipo número. ¿Listo? Otra cosa son las aproximaciones. Aquí tenemos que tener mucho cuidado al momento de usar notaciones, tienen que ser muy precisos. Como les decía, el true es igual a 1, como lo toma por valor, ahí le va a botar que es true, pero cuando ya lo coloca por el tercero igual, lo toma también con el tipo. ¿Listo? Aquí pues como son dos números, hace primero la operación matemática y ya hace la comparación. Aunque no... Uy, este error sí no lo ha hecho. Bueno, este que lo probamos ahorita, que era que pues, si un número lo sumaba a un string, va a ser la concatenación, pero si se lo resta, si lo va a tomar como valor. El de vacío igual a 0. El de suma, este es uno de los graciosos, el de sumar los arreglos vacíos le va a crear
un string vacío. Esto porque pasa, aquí se supone que es un objeto, bueno, la diferencia entre el cuadrado y los corchetes es que el corchete siempre se utiliza cuando uno va a definir un objeto. Dentro del objeto uno le puede colocar varios atributos. Entonces, por ejemplo, esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, bueno, el objeto, al igual que el arreglo, se puede modificar porque es mutable. Entonces, yo tengo aquí mi objeto vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo llamo solo mi objeto. Ahí se le agregó. Ahí me agregó la característica. Entonces, ahí es importante tener eso en cuenta. El objeto, tanto el objeto como el array, sí se puede modificar con el const. ¿Listo? Por lo que es muy claro. O sea, los corchetes son diccionarios aquí. Representa más que nada ese objeto. La representación de los sí parece un diccionario. Es porque tiene un nombre la que es tiene el valor. Entonces, pues el objeto también puede tener varios atributos. Entonces, si por ejemplo yo declaro, y acá por ejemplo pongo name, pues así es como uno debe declarar un objeto en JavaScript. ¿Listo? Entonces él va a tener varios atributos y con su respectivo valor y van separados de const. ¿Listo? Para integrar dentro de eso. Pues se puede también con for. El for es más a arreglos, pero si por ejemplo aquí tienes una lista, te toca primero extraer la lista y eso sobre la lista iterar. ¿Listo? Sí, porque esto es un objeto. O sea, como tal no es un diccionario. O sea, esa es la diferencia. Entonces, lo que les decía, los términos aquí, yo me acuerdo que las primeras clases cuando vi JavaScript, salía con dolor de cabeza. A uno le costaba pensar e interiorizar todo esto. Bueno, otro concepto también muy importante que también lo preguntan mucho al momento de entrevistas de trabajo es el concepto de event loop. Si recuerdan, al principio de la clase les dije que JavaScript era un monohilo, quiere decir que solo se ejecuta en un solo hilo. ¿Por qué? Lo que pasa, por ejemplo, sí existe la notación de funciones asíncronas, que es básicamente una función asíncrona, es una función que bueno, dos conceptos importantes, que es bloqueante y no bloqueante. ¿Cuál es? Ejecuta línea por línea. ¿Qué es lo que pasa? Si llega a llegar a una línea de una función que se queda ahí mucho tiempo, el código se pararía, quedaría básicamente bloqueado. ¿Qué es lo que pasa? Las funciones en MyScript 5, las funciones por lo general son asíncronas, quiere decir que no deben ser bloqueantes. Pero entonces, si no se acaba de ejecutar, ¿cómo hago que ejecute lo que está en la función y mientras tanto me ejecute lo otro? Eso es lo que se explica en el event loop. ¿Listo? Este también es otro concepto que también a uno le preguntan de la entrevista, de explicar qué es el event loop. ¿Listo? Comprendido. Y uno de los motivos es por la sincronía o concurrencia que permite este lenguaje. Si entiendes bien cómo funciona la sincronía en JavaScript, me podrás decir en qué orden se van a printar por pantalla los console logs del código que ves a continuación. Quédate conmigo en este vídeo para ver cómo funciona la sincronía de JavaScript gracias al sistema del event loop. Muy buenas, mi nombre es Pau Gasol y soy desarrollador de software y Solutions Architect de Amazon. En este vídeo hablaremos sobre event loop, veremos cómo funciona
es decir, cómo gestiona este lenguaje la asincronía. Antes te he mostrado un trozo de código y te he preguntado, ¿serías capaz de decir en qué orden se van a printar los console logs que ves en él? Te propongo que pares el vídeo durante 2 minutos e intentes resolver el ejercicio. Solo son 2 minutos, prueba a resolverlo. Y sobre todo, no ejecutes el código. Tienes que hacerlo mentalmente. Como puedes ver, lo que va a printar por consola este trozo de código es la siguiente lista de números que ves en pantalla. En este vídeo te voy a mostrar el porqué. Así que, let's go. Lo primero, JavaScript tiene una ejecución síncrona y secuencial. Es decir, se ejecuta solo una línea de código al mismo tiempo. Y cuando finaliza la ejecución de una línea, se ejecuta la siguiente línea, hasta que aparece una línea con alguna función asíncrona, como es la línea de color verde. Event Loop es quien se encarga de gestionar las ejecuciones asíncronas, las que se ejecutarán en algún momento futuro. Porque, como ves, el código que viene a continuación sigue ejecutándose. En breves momentos lo verás más claro. Para ver cómo se ejecuta el código asíncrono, vamos a ver el funcionamiento básico de Event Loop. Event Loop funciona juntamente con una pila o stack y una cola. El código síncrono se pone en esta pila y se va ejecutando línea por línea. La caja roja es nuestro código síncrono. Cuando ejecutamos una función, esta se pone encima de la pila, de ahí el nombre de callStack, y la función se quita de la pila cuando finaliza. ¿Te suena? Bueno, aquí aclarar para la gente que aún no es estructuras de datos. Estructuras de datos, básicamente, una estructura de datos es un almacenamiento de datos que tienen unas características especiales. Aquí las dos estructuras de datos que nos muestran es una cola y la otra es una pila. ¿Cómo funciona una cola? Básicamente va almacenando datos y la cola solo tiene la opción de que saques el primer dato que está al frente de la cola o de la... Sí, se ve más como una fila aquí para nosotros, pero el término de cola viene más de espacio. ¿Listo? En cambio, la de la pila es al revés. Entonces, la de la cola es un FIFO que es first in, first out, que es el primero que entra, el primero que sale. En cambio, la pila es una LIFO, que es last in, first out. Entonces, en la pila se van almacenando diferentes elementos y lo que hace es solo sacar el último que se agregó. También la cola va a sacar ese primero que se agregó. Esa es la funcionalidad de tanto de la pila y la cola. ¿Listo? ¿Suena tener un error y que te indica cuál es el stack trace? Te está diciendo el estado del stack cuando se ha producido el error. Después tenemos una cola, la callback queue, que no es más que una lista donde el primer elemento insertado será el primer elemento en ser extraído, también conocido como sistema FIFO, first in, first out. Cuando ejecutamos código asíncrono, le estamos indicando a Event Loop un evento en un punto futuro y una función, a la que le llamaremos callback. Event Loop pondrá esa función en la cola cuando se produzca tal evento, por ejemplo cuando hayan transcurrido 2 segundos. Este punto es vital. Cuando se produce el evento, la función no se ejecuta, sino que se inserta en la callback queue. Para que una función en la callback queue se ejecute, se deben producir 2 condiciones: que no haya ninguna función ejecutándose en el callstack, ni ninguna función por delante en la callback queue. Cuando estas 2 condiciones ocurren, Event Loop cogerá nuestro callback y lo pondrá en el callstack. Y aquí se ejecutará de manera secuencial todo el código de nuestro callback. Vale, veamos cómo se ejecutaría el código de nuestro ejemplo. Primero, ¿con qué función empezamos el callstack? Podemos suponer que el código que está en el global scope de nuestro script es el código a ejecutar. Podríamos pensar que es como que todo nuestro script está contenido en una función y la ponemos en el callstack. La primera línea es console.log, es decir, ejecutamos la función console.log, por lo que la ponemos encima en el callstack. El parámetro de esta función también es otra función. Es una función que eleva el primer parámetro a la potencia del segundo. Ponemos esta función encima de la pila, encima de console.log. La función pow devuelve 1. Podemos quitarla ya del callstack y le devuelve este valor a console.log. Console.log ya puede printar el primer número, que es el 1, en la consola. Cuando finaliza, también se saca de callstack. La siguiente línea contiene una función asíncrona, setTimeout. A esta función le pasamos un callback, una función, y un entero que indica milisegundos. Aquí aparece un nuevo jugador, TimersAPI, que está formado por setTimeout, setInterval, nextTick y setInMediate en Node.js. Lo que hace... Bueno, aquí lo que hay que aclarar es que por lo general esas funciones o esos llamados generalmente van a ser APIs o sistemas externos como tal del front, que lo que hacen es procesar o hacer un cálculo y se lo devuelven. ¿Qué es lo que pasa?
esto va enfocado a eso para que no hayan esos tiempos de espera largos ni tediosos, de que se quede cargando algo mientras ejecuta. Por lo general los problemas de las páginas, de que se queda cargando y eso, pues o conexión de internet o que trata de cargar demasiada información en la parte del cliente, ¿listo? Generalmente las llamadas precisamente por esto del event loop, el usuario no las ve, ¿listo? O sea, sí se puede, por ejemplo, demorar el procesamiento en el back, pero no va a detener la ejecución en el front, ¿listo? Por lo general lo que uno hace es que mientras espera que llegue la respuesta, uno coloca el cosito de cargando, ¿listo? Ese es el manejo que uno se le da, pero como tal, estos llamados no van a hacer que se paralice el front, se congele como tal y pueda seguir ejecutando las demás líneas que están dentro del script, ¿listo? Ahí el time API es básicamente una función set timeout, que lo que simula es un sleep en Java, ¿listo? Entonces aquí en el ejemplo lo están utilizando como para simular el llamado a un API, ¿listo? Lo que hace setTimeout es dar el callback a timers API y le indica cuántos milisegundos deben transcurrir hasta que el callback pase a la callback queue. Por este motivo, aunque pongamos 0 milisegundos, nuestro callback puede ejecutarse con retraso. Al ser 0, el callback pasa a la callback queue directamente y aquí deberá esperar hasta que finalice el código síncrono de nuestro script. A este callback le llamaremos función 1. Siguiente línea, un console log con parámetro 3. En la siguiente línea tenemos un callback con más chicha. Como usamos setInterval, le pasaremos este callback a timers API, pero esta vez le indicaremos que se debe introducir el callback en la cola cada 1000 milisegundos, o lo que es lo mismo cada segundo. Fíjate que no se ejecuta esta función, simplemente se mueve de un sitio a otro, como hemos hecho anteriormente con setTimeout. Bueno, ahí se refiere con lo que vimos al principio, que no la ejecuta, es decir, que no le hace llamado con los dos paréntesis, sino solo hace el retorno de la función, ¿listo? Aquí cuando está en azul todavía no se ha ejecutado la función, ¿listo? O sea, no se da el retorno, ¿listo? En cambio, es cuando ya se saca de la pila que se hace ese llamado, ¿listo? Por eso es que esto solo funciona en JavaScript, es por la manera como JavaScript está construido con objetos, ¿listo? Bueno, con prototipos más que nada, porque es el objeto como tal, ¿listo? Por eso es que esto del event loop solo lo van a ver en JavaScript. Esto no lo van a ver ni en Python, ni en Java, ni en C, ni en C++, ni en C#, ¿listo? Este tema como tal solo aplica a JavaScript, por la manera que está construido. Este callback le llamaremos función 2. Después volvemos a tener otro setTimeout, mismo funcionamiento que el primero. El callback va a timers API. Este callback debe ponerse en la cola al cabo de 1100 milisegundos. Le llamaremos función 3. Siguiente línea es console log con parámetro 7. Y hasta aquí todo el código síncrono de nuestro script inicial. Como ha finalizado, el call stack queda vacío. Automáticamente event loop cogerá el primer callback que hay en la cola, lo pondrá en call stack y empezará su ejecución. Se trata de la función 1, la cual ejecuta console log con parámetro número 2. Finaliza console log, por lo tanto se quita de call stack. Finaliza la función 1, por lo tanto también se quita de call stack. Cuando han transcurrido los 1000 milisegundos para la función 2, timers API coloca una copia de esta función en la cola. Y como el stack está vacío, event loop coge la función y la pone en el call stack para su ejecución. La función 2 ejecuta primero console log 4. Después ejecuta un setTimeout con un callback que identificaremos como función 4 y que se deben colar al cabo de medio segundo. Finaliza la función 2 y el stack vuelve a quedar vacío. Cuando han transcurrido los 1100 milisegundos para la función 3, esta pasa a la cola y de aquí directamente al stack porque este está vacío. Ejecuta la función clearInterval, de manera que timers API dejará de encolar la función 2 cada 1000 milisegundos. También ejecutamos console log 6 y aquí finaliza la función 3. Cuando han transcurrido los 500 milisegundos para la función 4, esta pasa a la cola y de aquí el stack. Ejecuta console log 5 y cuando finaliza se quita del stack. Finalmente, si hemos ejecutado este script en un entorno como el de Node.js, al no tener ninguna función en el stack, ni en la cola, ni ningún timer seteado, el proceso de Node finaliza. Genial, pues ya lo hemos visto.
Espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, ya. Y básicamente así es como funciona el event loop. Entonces, por eso, o sea, uno entiende ese concepto del event loop, entiende por qué una variable puede ser igual a una función, porque la función dentro de la función puede retornar otra función, es más, básicamente, para poder manipular estas cosas y poder hacer procesos, o sea, simularse un lenguaje multihilos en un lenguaje que es monohilo, ¿listo? Es más por eso ese concepto que se tiene, o sea, esas estructuras que se tiene, porque todo eso de la cola de la cola y la pila de callbacks está por el navegador, son herramientas que se han ido integrando al navegador y permiten dar esa funcionalidad extra, ¿listo? Sí. No, pues veía que ponían a esperar como la función básicamente, o sea, con ese... Sí, exacto, o sea, cuando entra, por ejemplo, en el Figma API, entra ya la función pero no la ejecuta. O sea, lo que entra el objeto ya. Pero ya es cuando pasa de la cola de a la pila. En la pila es cuando la saca, es cuando la ejecuta. ¿Sí? Entonces, esos llamados, sé que son confusos, sé que es mucha información que procesar, pero así básicamente es como funciona JavaScript. Por eso les decía que JavaScript en una clase, o sea, tocaba en una sola clase para poder tratar de entender lo más que se pueda, ya que es muy diferente a lo que uno viene acostumbrado a programar. ¿Listo? Por eso es que JavaScript solo se utiliza generalmente en el navegador. Ahí, después de que salió el MScript 6 en el 2015, fue que empezó a obtener más popularidad Node y otros frameworks y librerías como Express para la parte del back, porque por lo general, o sea, los proyectos que uno conoce por lo general, el back está en otro lenguaje, no está en JavaScript como tal. Es por eso, porque estas confusiones y esta manera de programar no es tan intuitivo para hacer ese tipo de operaciones. ¿Listo? Aunque hoy, pues, después de que salió el MScript 6, se han ido mejorando ciertos frameworks y ciertas librerías que permiten hacer ese tipo de cosas y por eso ha ido teniendo mayor popularidad en los últimos años. De hecho, creo que sí, no recuerdo si es el primero o el segundo más popular aquí. Sí, el JavaScript y Python son los más populares, básicamente por eso. Entonces, eso ha ido tomando mucha relevancia en estos últimos años por la mejora continua y el soporte que le dieron al MScript. Como les decía, pues después en el 2015 salió el 6, que fue el cambio grande como tal, y cada año han ido dándole soporte y mejorándolo. Uno les dice MScript más, pero generalmente sale MScript 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda que les quede? Al principio de la presentación decía que JavaScript era un lenguaje robusto. ¿A qué se refiere con robusto? Más que nada, pues, se refiere a que, ¿cómo decirlo? Cuando uno se refiere a un lenguaje robusto, es que tiene muchas herramientas y capacidades a las que uno le puede sacar el jugo, pero se refiere a que así como tiene herramientas y capacidades es más complicado de utilizar. ¿Listo? A eso se refiere con robusto. En cambio, no sé, por ejemplo, es que tanto Python como JavaScript como Java también son robustos. Uno más simple, ¿cómo? Más simple. No tanto, no tanto. C, más o menos que C es un intermedio entre, pues, lenguaje de alto nivel y de bajo nivel. A los de bajo nivel serían como más simples, pero esos solo hacen una funcional, son lenguajes específicos. O sea, hay dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje genérico, bueno, general, y lenguaje específico. El específico por lo general corre mucho más rápido, pero solo hace ciertas actividades y ciertas cosas puntuales.
¿Listo? En cambio, el general es el que permite programar y realizar muchas más funcionalidades, pero al ser más genérico se demora más en correr. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi para los de sistemas la clase de arquitectura de computadores, que el profesor me lo que explicaba, que por ejemplo las compuertas, que eso se ejecutaban ¿cómo era? En las tarjetas, creo que si eran las que se utilizan para hacer las tarjetas madres. Eso tiene un nombre, se me escapa ahorita. Sí, creo que eran tarjetas de propósito general y propósito específico. Que las de propósito específico, como tal, son las que ya vienen con las compuertas, o sea, ya físicamente vienen ahí las compuertas, entonces se ejecutan más rápido. En cambio, una de propósito general, uno puede programar esas compuertas. Al poder programarlas, le da más versatilidad de poder utilizar, por ejemplo, un Arduino. Pero ¿qué pasa? Que esas en términos de ejecución se demoran un poco más que las específicas, pero las específicas, como dije, solo tienen ese uso. En cambio, las programables se pueden reutilizar. Recuerdo que en esa clase el profesor hacía la toma de tiempos, y pues la diferencia eran de la específica se demoraba 200 milisegundos, la general se demoraba 800 milisegundos, pero al ojo humano se demoraba lo mismo, ¿sí? Porque básicamente era un poco menos del segundo, pero a nosotros no tenemos esa percepción de que se demora tanto. ¿Listo? No sé si te respondí la pregunta. ¿Listo? ¿Alguna otra? Es que ahorita estaba leyendo el error del 0.1, 0.3. Bueno, cada vez que no era igual, está por los tipos de datos. O sea, decía que unas se manejan tipo double y otro float. Entonces, cuando empiezo a jugar con eso, como son aproximaciones, no es igual 0.3 con la suma de los dos, porque las aproximaciones son diferentes. O sea, para nosotros sí, pero para la máquina, como manejamos un sistema binario, no. Vale, gracias por la parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, ya la próxima clase, por el tiempo que nos estoy volando, la próxima clase, ya al principio de la clase vamos a iniciar con el ejercicio que les llevo prometido desde hace rato, que es básicamente utilizar HTML, CSS y JavaScript. Vamos a crear una página estática por ahora, que solo nos muestra la información, nos permita navegar entre diferentes páginas. Va a ser un ejercicio que nos demoraremos una horita, y ya después de eso sí empezaremos con el tema de TypeScript y Angular. Es decir, ya es un poco más, o sea, más enfocado a lo que se busca en este curso, que es el desarrollo. ¿Listo? Listo.